dispuestos una vez más. Hoy nos quedamos a los adultos y los niños, tanto los pequeñines como los más grandecitos, tienen su clase, así de que todos necesitamos crecer en el conocimiento de Dios. E invitamos a los maestros, a los niños que tendrán su clase hoy, a que tomen su lugar, a que tomen su salón de clases, porque en el día de hoy déjeme decirle que algo nuevo el Señor está haciendo en esta casa, que es el comienzo de algo grandioso que Él ha dispuesto a hacer. Así de que en el día de hoy Él ha proclamado su presencia, su favor, y caminaremos en el día de hoy siguiendo las pisadas del Maestro. Amén. Así de que, mis amados, estamos acá y gozosos, porque yo sé que usted está feliz, contento, gozoso de que estemos juntos en este día agradando el corazón de Dios. Bienvenido sea cada uno de ustedes. Todos como hermanos nos gozamos, disfrutamos la presencia de nuestro Dios. Den una ofrenda a nuestro Dios en esta bendita hora. Amén. Así de que en este día, mis amados, vamos a ir a la palabra del Señor. Lo invito así como está puesto de pie, y lo invito a que vayamos a la palabra del Señor y la abramos en el libro de Marcos. En el libro de Marcos tendremos lectura de 2 versículos en el capítulo 1. En el capítulo 1 y sus versículos 14 y 15 del libro de Marcos. Yo sé que es una lectura muy conocida, es un versículo que quizá usted ha pasado ya mucho por él. Pero recuerde que nuestro Dios habla en diferentes tiempos, de diferente manera y conforme a la condición por la que estemos pasando. Amén. Están ahí, mis amados, en el libro de Marcos capítulo 1. Veamos sus versículos 14 y 15, el cual tiene por título Comienzo del ministerio de Jesús. Y leemos la palabra del Señor, que ya es bendita, y dice así: Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Vamos a orar. Amado Padre, Señor que estás en gloria, una vez más, oh Rey, nos disponemos a leer tu palabra. Padre amado, abrimos nuestro corazón, nuestro espíritu en esta hora, y te pedimos que seas tú, mi Rey amado, descendiendo con poder sobre nuestro ser, que el alimento por el cual hemos venido, Padre, nos lo llevemos, la porción que cada uno de nosotros ha venido buscando, Padre, que sea en cada uno de nosotros, para que podamos, oh Rey de Gloria, atesorar tu palabra, atesorar tus dichos, caminar en ellos y ser aquellos fieles instrumentos que tú has llamado en estos tiempos, para poder declarar tus grandezas a aquellos que aún no te conocen. Padre, en esta hora nos abrimos, descienda con poder tu favor sobre esta casa. Te damos las gracias porque muchos quizá, oh Rey, no pudieron o no quisieron llegar al lugar para escuchar tu bendita palabra, pero aquellos que nos has dispuesto, mi Dios, te pido seas tú, con tu justicia, dando a cada uno conforme el merecimiento, y que seas tú, oh Padre, atesorando en nuestro corazón tu bendita palabra. Te bendecimos, Padre, exaltamos tu nombre y te damos las gracias. En el nombre bendito de Cristo Jesús, tu Hijo amado, y el amado pueblo de Dios dice: amén. Amén, mis amados. Pueden sentarse, mis amados. Damos las gracias a nuestro Dios, porque en esta hora, mis amados, vamos a ver un tema que es muy importante, un tema que es trascendental, un tema del cual a veces decimos: ¿por qué yo, Señor? ¿Por qué entre tantos soy yo? ¿Por qué es que estas cosas me vienen a pasar a mí? ¿Por qué estoy viviendo un tiempo que no tendría yo que pasar? Y hacemos y cuestionamos a Dios de diferentes maneras. Pero en el día de hoy vamos a ver, amado pueblo, cómo es que el Señor llega y nos alimenta conforme a nuestra búsqueda. Recuerde que allá afuera hay muchos que quieren sobresalir en diferente campo. Yo me doy cuenta como muchos, por ejemplo, que quieren sobresalir en la canción, en el cántico, tratan de ver a cantantes que puedan darle de alguna manera algo de lo que ellos puedan aprender y seguir nuevamente alimentándose y creciendo. Los deportistas, digo cualquiera, el boxeador, el futbolista, el beisbolista, cualquiera que decida seguir un campo determinado en el deporte, ellos tratan de ver el deporte que a ellos les interesa. Si son futbolistas, tratan de ver a los futbolistas para ver las nuevas jugadas y diferentes cosas que son relacionadas a lo que ellos quieren sobresalir. Amén. Así de que en el día de hoy
Nosotros queremos crecer en el Espíritu. Yo sé que usted quiere crecer en el Espíritu. Es por eso que venimos, amén. Así es de que el alimento que nosotros buscamos en esta hora es comenzar a crecer en aquello de lo cual nosotros estamos interesados. Así es de que con el hombre espiritual que está dentro de nosotros estamos interesados en acercarnos cada vez más a lo que Dios está queriendo de cada uno de nosotros. Así es de que cuando Jesús se declara ser la imagen del Dios invisible, Él llega a nuestras vidas y nos hizo seguir aquellos mensajes que Él trajo del reino y los dichos suyos. Así de que si nosotros queremos crecer en el conocimiento de Dios, tenemos que buscar a aquel que trajo su modelo. Digo esto porque si nosotros queremos acercarnos cada vez más a Dios, si queremos crecer en Dios, si queremos llegar a conocer lo que Dios espera y quiere de nosotros, tenemos que seguir, como dije antes, las pisadas del Maestro. Así de que el hombre del cántaro, aquel que lleva el suministro, aquel que lleva la palabra, aquel que lleva el espíritu suyo, aquel que lleva designado por Dios el alimento el cual nos llevará hasta la presencia del Dios viviente, es aquello que cada uno de nosotros necesita buscar de Dios. Amén. Así de que, dicho antes, nosotros caminamos ciertamente en nuestro tiempo acá en la tierra, porque recuerde que dije ya, nosotros caminamos y comienza nuestro conteo terrenal desde el día mismo en el que nacemos acá en la tierra. Así de que nuestra cronología, nuestra edad, comienza a partir de entonces. Y sabemos nuestra edad, sabemos cuánto tiempo ha pasado y caminamos en ello, en el tiempo cronos. Pero déjeme decirle que el tiempo cronos, el tiempo cronológico, es algo que no es trascendental. El tiempo cronológico solo marca el tiempo que estamos viviendo y va de alguna manera paulatinamente descendiendo, terminándose, porque si yo le pregunto a alguien ¿cuántos años tiene? Alguien me dirá quizá tengo 38, pero esos son los años que han pasado, esos ya no los tiene usted, porque ya no están en su existencia. Los que tiene son aquellos que están por venir. La edad que pasó ya no la tiene, ya no es suya, porque lo que tiene es aquello que está esperándole en el futuro. Amén. Así de que los años que están por venir, ese es el tiempo que le queda. Y ese tiempo es el que vamos a tratar en el poder de Dios de tomar la mayor ventaja, sacar, como dicen secularmente, sacarle el jugo al tiempo que nos queda todavía por existir acá en la tierra. Amén. Así de que en nuestro tiempo cronológico, déjeme decirle que estamos decayendo. Nuestro cuerpo tiene un tiempo determinado de uso. De hecho, el salmista dice, porque 70 son los años del hombre y 80 cuando más robustos. Y aún con aprietos llega a cumplirse. Pero en el tiempo de Dios, estoy hablando de este tiempo, porque es el tiempo nuestro. Pero cuando usted y yo deambulábamos, yo por ejemplo, cuando estaba allá en el estado donde vivíamos, en el estado de Maryland, antes de casarme, que mi familia llegara, jugaba mucho fútbol y muchos me invitaban y me decían, vamos a jugar con el equipo de la iglesia. Y yo les decía, si tengo tiempo, voy. Y peor aún, si me decían, después vamos al servicio, decía, no voy a tener tiempo porque me va a tocar jugar. Así de que habían siempre pretextos, siempre excusas a manera de evadir el tiempo de Dios. Pero déjeme decirle que cuando el tiempo de Dios se cumplió, ellos me decían, uno de ellos me decía, va a ver que sin que le digamos nosotros, Dios mismo va a poner en su corazón dejarlo, y así ocurrió. Llegó el momento de Dios en mi vida, llegó su tiempo, y todo aquello que para mí era algo de lo cual a mí me gustaba, para Dios no era deleite, porque solo era el transitar para mí, pero llegar a un punto en el cual Dios iba a tener un encuentro personal conmigo. Así de que llegó el tiempo. Hablo de esto porque en los tiempos de Dios, he dicho otras veces, está el tiempo Kairos y está el tiempo Pleroma. En el tiempo Kairos Dios marca, o sea, el estar aquí en este día no es cuestión de que estoy o no estoy, vengo o no vengo, sino que Dios ha marcado, estipulado un lugar y un tiempo para cada uno de nosotros, y que algunos sucesos lleguen a cumplirse. Así de que en el tiempo Kairos de Dios, Kairos es aquello que surge de repente, algo que llega abruptamente, o de repente, como va a ser el arpazo o el arrebatamiento de la iglesia. O sea, es un de repente que Dios ya tiene preparado y surge aunque el hombre lo quiera o no lo quiera. Entonces, en el tiempo Kairos de Dios usted ha llegado y hemos llegado a lo que estamos hasta el día de hoy.
Y en el tiempo pleroma, pleroma significa plenitud. Eso significa el cumplimiento de algo. O sea, cuando Dios nos llama, es el tiempo que Él ya ha asignado conforme a su propósito, Kairos. Pero el tiempo pleroma es aquello cuando ha dicho, bueno, a cada uno de nosotros el Señor nos tiene un propósito. ¿Cuántos dicen amén a que Dios tiene un propósito en nuestras propias vidas? Amén. Amén. Así de que un propósito hay en cada uno de nosotros. Cuando ese propósito se cumple, llega la plenitud del tiempo de Dios asignado y los sucesos llegan a cumplirse. Así de que en el llamamiento está el Kairos de Dios, en el pleroma está el cumplimiento del propósito, y es bajo ese propósito que vamos a caminar. Dicho esto, es porque en la lectura que nosotros hemos tenido, déjeme decirle, que hablamos acerca del tiempo que Dios ya tenía establecido. Vamos a ver eso más adelante, pero si usted se recuerda, Jesucristo cuando la madre y el padre terrenal, conocido acá como José y María, cuando sus padres terrenales ante la sociedad fueron a la peregrinación a Jerusalén, como era costumbre cada año, que lo hacían en el tiempo de Pascua, Jesús se les pierde. Cuando van caminando ya por 3 días se dan cuenta, bueno, ¿y qué se hizo Jesús? No está entre nosotros. Regresan, lo buscan y andan en un gran desespero, y encuentran a Jesucristo a sus 12 años, que se encuentra debatiendo teológicamente ante aquellos doctores de la ley de ese entonces. Aquellos doctos, aquellos muy conocedores de la ley mosaica del Antiguo Testamento, debatían con un niñito de 12 años y ellos le decían, niño, pero ¿de dónde tienes tú tanto conocimiento? ¿Quién te enseñó? ¿Quién es tu maestro? ¿De dónde has aprendido? Pero vea usted cómo es el poder manifiesto de Dios. O sea, el conocimiento de Dios no llega por letras, sino por espíritu. Así de que lo revelado de parte de Dios es aquello de lo cual nosotros hacemos uso, pero es Dios de una manera sobrenatural para el hombre, inyectando su poder en nuestras vidas para que su nombre sea manifiesto. Amén. Así de que Jesucristo, ya a los 12 años, Él tenía ya el nivel académico para poder debatir con cualquier estudioso de ese entonces. Pero déjeme decirle que en la ley judía no se puede tener un ministerio sino llegado a los 30 años, que es lo que la psicología establece, que ya hay una edad mental suficiente para diferenciar entre lo bueno y lo malo y tener un coeficiente, o sea, una preparación mental suficiente para poder tomar ciertos roles ya como adulto. Amén. Así de que Jesucristo comenzaba ya a debatirse con cada uno de ellos. Pero veamos lo que es la lectura. Cuando usted ve en el libro de Mateo, esta misma lectura en Mateo 4:12, usted se dará cuenta que ahí explica de una manera detallada, que no habla acá en este libro de Marcos, donde dice de que cuando Jesucristo, dice en Mateo 4:12, cuando Jesucristo oyó que Juan el Bautista estaba encarcelado, entonces estando en Nazaret, dejó Nazaret y volvió a Galilea. Así de que con eso quiero decirle que hay tiempos que el Señor marca, porque Jesucristo sabía el punto específico en el cual Él iba a comenzar a introducirse dentro de la sociedad, ya como el enviado. Por eso de que Jesucristo, cuando habla de Juan el Bautista, que es primo biológico de Él, conforme a la Madre María, dice, de cierto os digo, que ninguno que ha nacido de vientre de mujer es tan grande como Juan el Bautista. Y es el último que ha anunciado la llegada del Mesías. ¿Por qué es que Jesucristo anuncia eso? Porque de hecho con Juan el Bautista se rompe un ciclo, se rompe la profecía ministerial de la cual Dios venía inculcando. Por eso Jesucristo dice, porque el último de los profetas fue Juan el Bautista, porque el propósito de la profecía era presentar a toda la humanidad aquel acontecimiento que estaba por llegar. Por eso cuando usted mira en el libro de Malaquías 5 y 6, Malaquías termina hablando acerca de la restauración, acerca de la renovación de aquello que se había perdido en el Antiguo Testamento y que va a venir a través de la llegada del Mesías. Y Malaquías 4:5 dice, porque hasta que sea enviado el espíritu de Elías, y Dios hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, el de los hijos hacia los padres,
no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. O sea, si no están todos alineados, déjeme decirle que entonces el tiempo de Dios no está cumpliéndose. Con esto comienzo hablando de lo siguiente. O sea, en el tiempo Kairos de Dios, el momento de la llegada de Juan el Bautista, lo cual había anunciado ya el profeta Isaías, que decía: he aquí, soy la voz en el desierto. Aquella voz de la cual dijo el profeta Isaías que llegaría, que era Juan el Bautista, con el espíritu de Elías, un espíritu tajante, con el amor y el fervor por las cosas de Dios, para el cumplimiento de todo aquello para lo cual la palabra había sido establecida. Amén. Así de que ahora llegamos a lo que es el inicio de lo que Juan el Bautista venía ya hablando. Es como que si alguien de nosotros, por ejemplo, yo lo experimenté cuando vine a este país, recibía muchas cartas semanalmente. Yo me llenaba 5, 6, 7, 8 cartas a la semana, amistades, familia. De cuando yo acababa de llegar comenzaron a enviarme cartas y cartas. Es como que si usted recibiera carta de alguien que está a la distancia, y usted la recibe y se da cuenta la condición en la que él se encuentra, qué es lo que está pasando. Pero si la persona llega, ya no tiene ningún propósito las cartas, porque lo que le decían las cartas era un alimento espiritual para que usted supiera y se calmara de aquella persona que estaba a la distancia. Pero ahora que ya la persona está con usted, dígame qué sentido tiene que usted lea las cartas y deje a la persona a un lado sin siquiera platicar con ella acerca de las experiencias que pasó. Así de que las cartas vienen a cumplir ya su razón, ya cumplieron su propósito. Los profetas ya cumplieron su propósito. Llegaron a dar a conocer al Mesías, razón por la cual en el libro de Apocalipsis 19:10 dice: porque el testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía. O sea, el cumplimiento de las profecías llegó. Jesucristo supo que cuando Juan el Bautista llegaba y lo bautizaba en el Jordán, era el último, porque estaba cumpliendo la razón por la cual ese ministerio se había levantado. Así de que en el día de hoy vamos a ver cómo es que Juan preparó el lugar, el tiempo, el momento justo en el cual el Mesías iba a comenzar su labor acá en la tierra. Así de que cuando Juan el Bautista anuncia a Jesucristo, está dando ya por sentado aquel momento magno del cual el Antiguo Testamento estaba esperando. Recuerde que en lo del Antiguo Testamento para ellos solo fue sombra de lo que nosotros en el tiempo de gracia llegamos a ver. El Mesías fue anunciado en el Antiguo Testamento, pero para nosotros aquello que era promesa vino a ser cumplimiento en la llegada de Jesucristo. Amén. Así de que Israel esperaba, hasta el día de hoy, Israel espera a un Mesías, a un Redentor que llegará a cumplir las demandas físicas del mundo para estos tiempos. Usted se da cuenta cómo es, por qué es que el anticristo va a llegar y en bandeja de plata va a encontrar a todos aquellos que caminan sin dirección, porque ellos esperan a un Mesías que venga a cambiar la condición gubernamental del pueblo de Israel. ¿Por qué cree que en el libro de Hechos, en Hechos 1:6, dice que cuando todos los presentes se acercan a Jesucristo y le dicen: ¿instaurarás tú el reino a Israel en este tiempo? Pero en Hechos 1:7 Jesucristo le dice: no está en vosotros conocer los tiempos ni las sazones, que solo están en la voluntad de mi Padre. Pero los empodera y les dice: pero sí les dejo algo de lo cual realmente necesitan. Dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu de Dios. ¿Para qué? Porque dígame usted, todo aquel que no ha recibido el Evangelio del Reino, todo aquel que no ha recibido a Cristo, ¿cree usted que tiene el poder en el Espíritu para poder llevar las buenas nuevas, para poder entrar a lugares de peligro, para saber que su vida corre peligro y sin importar, Él siempre llega a dar las buenas nuevas?
Por eso es que el Espíritu de Dios los empodera. Por eso es de que el Espíritu de Dios, como dice en el libro de Romanos 10:17, dice, como está escrito, benditos son los pies sobre los montes de los que anuncian las buenas nuevas del reino, de los que anuncian la paz. Así de que todo aquello viene a redundar, porque en el Espíritu de Dios llega Jesucristo y viene a dar inicio a un lapso de tiempo y a unos acontecimientos de los cuales estaremos ahorita a punto de ver. O sea, Juan el Bautista marca de lo cual Jesucristo ya sabía. Juan el Bautista marca el final de una era, el final de una época de la cual Jesucristo sabía. Es como cuando nosotros vamos y yo me doy cuenta, a veces hay diferentes claves. A veces, por ejemplo, hay quienes que mueven la cabeza para decir ya puede venir. O hay quienes que hacen cualquier ademán, cualquier muestra, cualquier mueca, que es la clave de que lo siguiente tiene que comenzar. Así es de que Juan el Bautista era la pauta de Jesucristo que marcaba que el final, el último de los profetas estaba llegando, estaba dando entrada a un acontecimiento magno. Digo magno quiere decir crucial, trascendental, al más grande de los acontecimientos que se estaba esperando, de lo cual venían anunciando los profetas las voces de Dios, de lo cual el pueblo siempre estuvo en espera pensando que era la generación que sería la que estuviera presente cuando eso se diera, y estuvieron todos esperando, pero no sabían que la marca que Dios ya tenía predicha en su tiempo, Cairo, dije ya en el tiempo profético de Dios, estaba marcando que con la llegada de Juan, automáticamente el reino estaba acercándose acá a la tierra. Que con la presencia de Juan, con el nacimiento de Cristo, ¿por qué cree usted que Cristo nace en el lugar y el tiempo exacto en el cual Cristo nace? ¿Cree usted que las condiciones del nacimiento de Cristo se dieron por coincidencia? Porque tuvieron que partir ellos a Belén para ser empadronados de donde era José, y porque no tuvieron lugar en el mesón, no había cuarto en la pensión para que ellos estuvieran, y por eso él tuvo que nacer en un pesebre, en un establo. Cada acontecimiento, déjeme decirle que ya Cristo en la cruz había cumplido más de 150 profecías que habían sido declaradas para él, sin contar su muerte, las palabras que él promulgó en la cruz, aquella resurrección que él tuvo y el tiempo que se le apareció. Cada uno de esos acontecimientos, déjeme decirle que para todo aquel que era conocedor de la palabra, automáticamente solo le estaba dando seguimiento a aquello que estaba por ocurrir. Así de que muchos en este tiempo dirán, pero ¿será que tal cosa ocurrirá? Va a ocurrir. Porque la palabra ya lo estableció. O sea, la palabra no se ajusta a los acontecimientos. Son los acontecimientos los que se ajustan a aquello que ya ha sido establecido. Amén. Así de que en esta hora vamos a ver por qué es que en Juan, a través de ese momento, el propósito de Dios comenzaba a cumplirse. Dije antes, por eso hablé del momento en el cual Dios me llamó. Porque aunque yo me resistiera, aunque así como Jonás no quisiera ir al lugar donde Dios lo había enviado, con todo y eso Dios preparó el más grande de los avivamientos. ¿Se da cuenta la cantidad que se salvó en ese entonces en Nínive, la capital de Siria? O sea, tal avivamiento lo que hacía era prepararnos, reconociendo que en los tiempos postreros, cuando se derramara el divino Espíritu de Dios, entonces el Espíritu Santo tocaría corazones y llegaríamos a tener cantidades masivas para poder promulgar el Evangelio y que transformara las vidas de todos aquellos que escucharan su nombre. Amén. Pero veamos cómo comienza este versículo 14 de la lectura que tuvimos. En este versículo 14 dice, después que Juan fue encarcelado, después que Juan completó su ciclo, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino. Después, Jesucristo esperaba un acontecimiento. Jesucristo esperaba que tal acontecimiento llegara, porque eso marcaría el inicio de algo. O sea, eso marcaría el inicio de algo que estaría por surgir en el tiempo venidero.
Cuando Juan el Bautista es encarcelado, en ese momento, dije antes de las señales, cuando alguien llama de diferentes maneras para dar a entender que viene el siguiente acontecimiento, cuando Juan el Bautista es encarcelado, dije ya, Jesucristo se encuentra en Nazaret, aquel lugar donde él creció, aquel lugar donde comienza a dar sus primeras prédicas como ministro enviado de Dios. Y comienza y deja Nazaret y viene a la ciudad donde tendría que cumplirse su llamado final. Llega a Galilea. Pero cuando llega a Galilea, Jesucristo llega porque el acontecimiento le ha dicho: hey, ya el tiempo se cumplió. Tú tienes que venir para dar seguimiento a lo que sigue. Y no nos meteremos a ver cuál fue la razón del encarcelamiento y de la muerte de Juan el Bautista, sino del acontecimiento en sí, que marca el inicio de algo para poder dar la extensión del siguiente acontecimiento. Pero dice que cuando Juan el Bautista fue encarcelado, entonces dice el versículo 14, que Jesucristo vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Y vamos a hacer un pequeño preámbulo en esa sección, porque vamos a entender primeramente que el evangelio que Jesucristo trajo es un evangelio del reino. Cuando Jesucristo llegó predicando, exponiendo, publicando, dando a conocer el evangelio. Evangelio significa buenas nuevas del reino de Dios. Significa transformación o alteración de adentro hacia afuera. Las buenas nuevas significa que eran buenas porque eran para salvación de todo aquel que lo escuchara. Y eran nuevas porque aquello que estaba en el Antiguo Testamento, que era solo rumor, sombra de lo que habría de venir, ya con la llegada de Jesucristo, automáticamente comenzaban a ser físicas en ese momento. Así de que la llegada del reino, Jesucristo comenzó a predicar, a exponer, a dar a conocer las buenas nuevas del evangelio del reino de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque si se da cuenta, hay muchos evangelios que ahora se han transgiversado. El reino puro de Dios, el reino que Cristo trajo como enviado de Dios, como apóstol, como mensajero de Dios, es aquel reino, aquel gobierno, aquellas buenas nuevas que nos daban a conocer lo que habría que hacer para caminar conforme al propósito de Dios, alcanzar aquello que ya estaba establecido por Dios. O sea, no puedo llegar a un lugar si no tengo el conocimiento de cómo llegar a ese lugar, de cómo abrazar lo que me espera. Pero si alguien me prepara, entonces yo llego con mayor conocimiento, ya no tengo que andar deambulando, no tengo que perderme, sino voy a llegar con certeza al lugar donde ya me ha sido informado, llegaré y haré aquello para lo cual estaré llegando a ese lugar. Amén. Así de que las buenas nuevas significan que eran buenas porque eran para salvación de la humanidad. Eran nuevas porque el hombre sabía que había un reino que se esperaba. Eran nuevas y eran buenas para la humanidad, pero marcaban el reino de Dios en la tierra. ¿Qué es reino? Si usted se da cuenta, se necesitan tres diferentes elementos para que haya un reino. Primeramente se necesita un rey, se necesita un territorio y se necesitan súbditos, aquellos que quieran someterse a la voluntad de ese rey. Pero cuando llega el rey Jesucristo, llega al lugar a donde él establece que era el lugar a donde había sido enviado para cumplir su ministerio, según dice Juan 1:11. Fue enviado al territorio asignado por Dios, al cual le dijo aquella mujer cananea: hey, lo siento, no puedo darte pan que ha sido asignado a los hijos. Pero aquella mujer llena de fe le dice: hey, pero aún de las migajas que caen de la mesa de los hijos se alimentan los perros. O sea, la fe es tal que aquella mujer dijo: ciertamente tú has sido enviado al territorio que ya ha sido asignado, porque es el lugar escogido por Dios, es el pueblo para el cual Dios se ha deleitado en escogerlo. Pero déjame decirte que las migajas, aquello que los judíos no quieren aceptar como bueno, es aquello que los gentiles recibimos para atesorarlo en nuestro corazón y ser aceptos delante de tus ojos. Amén.
Así de que el reino de Dios se establece, el reino de Dios llega en la palabra en la persona de Jesucristo. Y dice, y comenzó Jesucristo entonces, cuando se dio cuenta que ese acontecimiento ya había sido cumplido, cuando se dio cuenta que ya era hora de darle un paso a un nuevo acontecimiento, entonces Jesucristo llega. Y el último acontecimiento que marcaba la llegada del reino en la persona de Jesucristo era que Juan era la voz en el desierto que había que impulsar para que el reino de Dios comenzara en Jesucristo, para que las brechas se abrieran, los surcos se abrieran, para que los oídos se dispusieran, para que los corazones se dispusieran a escuchar el evangelio del reino. O sea, Juan vino, déjeme decirle, como usted y como yo, a preparar almas para que las almas escuchen el alimento divino, para que el Espíritu de Dios descienda, para que los llene. Y usted y yo somos como precursores del reino, al igual que Juan el Bautista, para dar a conocer que las buenas nuevas del reino se acercan, que el tiempo para la vida suya y para la mía se ha cumplido, que el gobierno de Dios ha llegado en la persona de Jesucristo, y que el reino, el gobierno, el establecimiento de la orden de Dios para usted y para mí ha llegado, para que no sigamos deambulando sin dirección. Amén. O sea, la muerte de Juan el Bautista marca aquel precursor que abrió la brecha para que Jesucristo entrara. Es aquel que marcó el final de una época de la cual Jesucristo daría en gracia para seguir dándole seguimiento. O sea, Jesucristo llega en un tiempo en el cual la humanidad hebrea, los judíos, están sometidos bajo la ley, bajo el imperio romano. Ciertamente Jesucristo nació bajo la ley. Jesucristo fue sometido a los mandamientos que la ley declaraba. Pero Jesucristo, cuando encara a los religiosos, les dice, no, yo no he venido a eliminar, no he venido a derogar la ley, sino he venido para que la ley se cumpla. Lo establecido por Dios tiene que cumplirse. No es opción de hombre el que agregue o quite cosas para no cumplirla, sino he venido para que la autoridad de Dios sea tal sobre toda la humanidad y todo eso se cumpla. Así de que llegamos a este acontecimiento en el cual entra Jesucristo con el pie derecho, llega a la tierra y comienza a establecer un reino tan poderoso, del cual, cuando usted mira en el libro de Mateo 4:35, se dará cuenta que cuando Jesucristo llega a ese lugar, Él no estaba perdiendo el tiempo. Jesucristo había sido bautizado por Juan el Bautista. Y en ese momento en el que Jesucristo es bautizado, la palabra dice que Él fue llevado por el Espíritu al desierto. O sea, el Espíritu lo llevó porque había un proceso que cumplir mientras el otro acontecimiento se estaba dando. ¿Sí me explico? O sea, Jesucristo llega al desierto, llevado por el Espíritu Santo a encarar un momento del cual dice el escritor de Hebreos, porque Jesucristo fue tentado en todo. Y se da cuenta cuando Jesucristo está esos 40 días y 40 noches en el ayuno, y se presenta a Satanás y le dice, hey, tengo dudas acerca de ti, pero si eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Jesucristo dice, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Amén. Si postrado me adorares, todos los reinos de la tierra, le dice, serán tuyos. Pero Jesucristo le dice, escrito está, que solo a Dios adorarás y te postrarás frente a Él. Y nuevamente llega Satanás y le dice, hey, si tú desde este pináculo te tiras, yo sé que Dios enviará ángeles acerca de ti para que tu pie no tropiece en piedra. Pero Jesucristo le dijo, escrito está, que a tu Dios no tentarás. O sea, Jesucristo estaba teniendo un debate antes del inicio de algo que estaba por suceder. Mientras Jesucristo estaba teniendo este debate contra el rey de las tinieblas, entonces el otro proceso se estaba dando mientras le daba tiempo a Jesucristo a que llegara.
Por eso Jesucristo se encuentra en Nazaret. Y deja Nazaret y viene una vez cumplido el acontecimiento, una vez terminados los 40 días de ayuno, de lo cual dice después que cuando Satanás no pudo, dice que Satanás se fue y entonces ángeles le servían a Jesucristo. Entonces pasó el acontecimiento de prueba que era necesario para que viéramos nosotros que, como dice el libro de Santiago 4:7, someteos a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. O sea, es una escuela de la cual usted y yo debemos entender que si nosotros caminamos puramente delante de la presencia del Dios viviente, no hay situación adversa, no hay gigante que se acerque, no hay prueba alguna que pueda hacerme caer, no hay, por alto que sea el gigante, derribarme, porque déjeme decirle que aquel que está con nosotros como poderoso gigante ha ganado ya toda batalla a nuestro favor, y nosotros caminamos solamente sobre obras perfectas que Dios ya ha preparado de antemano, porque el imperio del reino de las tinieblas ha sido derrotado. La palabra establece que Cristo lo derrotó en la cruz del Calvario. Entonces, si usted y yo somos seguidores de Cristo, automáticamente el gobierno de Dios nos respalda y estamos caminando sobre obras perfectas. Amén. Así de que Cristo comienza diciendo: aquí se comienza un antes y un después, como en nuestras vidas. Aquí el pecado quedó atrás, pero ahora se marca la antesala del presente para esperar un futuro glorioso. Jesucristo dice: he llegado, he aquí el tiempo se ha cumplido. Los antiguos esperaron este momento, pero no fue de ellos. Los profetas cumplieron su ministerio y hemos llegado al último. Dios, en su tiempo Kairos, que tenía en su calendario profético, había determinado, no por fecha nuestra, sino conforme a los acontecimientos que Él vino marcando en el transcurrir del ser humano, marcó el tiempo, en el momento exacto, y dijo que llegaría Malaquías, que era el último que marcaría la ley, el que marcaría el Antiguo Testamento. Pero a través de Malaquías yo dejaré por sentado aquel precursor que llegará para establecer el final de esta faceta y comenzar con el nuevo ciclo. Por eso Malaquías dice: porque enviaré el espíritu de Elías, el cual llegó en Juan el Bautista, lo cual fue cumplido, y haré volver el corazón de los padres hacia los hijos, no sea que me presente yo sin que eso llegue y hiera la tierra con maldición. Maldición significa separación de Dios. Maldito significa aquel que no es bendecido por Dios. Cuando esto marca, entonces Jesucristo dice: he aquí el tiempo se ha cumplido. Ya no hay más espera. Ya no necesitamos esperar nuevos acontecimientos, porque ya el tiempo de gracia ha llegado acá. El tiempo se ha cumplido. Y a veces decimos: pero ¿por qué yo estaré en este tiempo haciendo esto? Y reflexionas y te determinas: ¿será que estoy haciendo esto o aquello que le agrada a Dios? Porque si yo lo hago, automáticamente Dios tiene preparado algo, regalos para mí, de conforme a su tiempo. ¿Sí se da cuenta? Dice: he aquí el tiempo se ha cumplido. Estaba iniciando un nuevo ciclo, pero en esa espera del tiempo marca algo que no se había visto antes. El tiempo se ha cumplido. Dice: y el reino de Dios se ha acercado. ¿Por qué dice que no llegó completamente? Porque el reino de Dios está temporal y a medias en este tiempo. Porque el reino de Dios no ha sido establecido plenamente. Si se da cuenta, después que pase la tribulación, la gran tribulación, Jesucristo dijo: porque luego de la gran tribulación verán al Hijo del Hombre descender en una nube con su ejército celestial. Cuando eso acontezca y Cristo tenga ya su gobierno 1000 años acá en la tierra, lo cual es conocido como el gobierno milenial de Cristo, pero tampoco estará la perfección en ello. Habrá justicia, sí, pero a pesar de eso, declara la palabra que después de esos 1000 años que será encarcelado Satanás, él liberado, y nuevamente dice que comienza a tomar gente de las naciones, de Gog, de Magog, del norte, sur, el este y el oeste.
Y comienza a tomar a aquellos que, habiendo un gobierno de justicia de parte de Cristo, habrán corazones que no se someterán a la voluntad de Él. Se perderán, y cuando el anticristo sea liberado, cuando Satanás sea liberado, dice que entonces engañará a muchos de las naciones, y dice que serán como la arena del mar. ¿Se da cuenta usted qué cantidad? Después de haber estado en un gobierno con Cristo, después de haber vivido con Él en justicia y con sus santos que estaremos gobernando en ese entonces, después de esos 1000 años de escuela que estos van a tener, todavía sí tienen corazones impuros que se salen de la verdad y la justicia del reino de Cristo. Pero después que todo eso pase, después del gobierno, después que aquellos que se subleven, que quieren hacerle daño al pueblo de Dios, a la santa ciudad, a la nueva Jerusalén que ha descendido del cielo, desde entonces y todavía, dice que todavía aquellos se sublevan. Pero hay un poder mayor del cual en esta hora vamos a hablar a través del tiempo de gracia que Dios ha dejado. Dije antes, se marcó un antes y un después, porque el tiempo de la ley caduca desde el momento en el que Cristo hace arribo para la humanidad. Digo para la humanidad, porque aunque Él está sometido, viene espiritualmente con los cambios con los que va a llegar. Y dice, el reino de Dios se ha acercado. Y comienza como hasta el día de hoy a pregonar salvación para todos. Dice, arrepentidos, dejad su condición. Han sido pecadores, han hecho cosas injustas, han hecho cosas que no agradan al corazón de Dios. Dejen todo eso, arrepentíos, arrepiéntanse. ¿Qué significa arrepentirse? Arrepentirse significa tornar su dirección. No 360 como algunos dicen, porque te vuelve a dejar en la misma dirección, pero sí 180, porque el 180, si estás allá, vas a quedar para acá. Pero el 360, si estás allá, vas a dar una vuelta completa y vas a quedar en la misma dirección. Das un 180 para que tu dirección cambie. Arrepentíos, dijo Jesucristo, que fue el inicio del establecimiento del reino. Arrepentíos. Cada uno deje su condición. Cada uno deje lo malo que hizo antes y tome una nueva postura. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Por eso es que el Evangelio, déjeme decirle, no es como muchos pregonan allá afuera. No es como muchos piensan que el Evangelio yo lo hago a mi manera, porque el Evangelio fue dado para la iglesia. No, no, no. La iglesia pregona el Evangelio de Cristo, no el propio Evangelio de la iglesia. O sea, cuando Jesucristo dice, se ha acercado a vosotros y el reino de Dios se ha acercado, significa que el reino de Dios ha llegado en la persona de Jesucristo, pero las buenas nuevas que han descendido del cielo a través de Él necesitan ser pregonados por la iglesia. El Evangelio no es de la iglesia. El Evangelio no es de los hombres. El Evangelio no es que cualquiera hable de un Evangelio del cual Cristo no habló. Porque hay Evangelio del reino y hay Evangelio de los hombres. Hay Evangelio que el reino se preparó, que el hombre se preparó buscando sus propias verdades. Y hay un Evangelio que descendió del cielo a través de la persona de Jesucristo con el mensaje de Dios a través de Él para la humanidad. O sea, el Evangelio no es del hombre, el Evangelio es del reino. El hombre, la iglesia, ha sido enviada para que ese Evangelio sea pregonado. Amén. ¿Por qué cree usted que hay evangelios que en este tiempo pueden confundir a las multitudes? Vea usted qué es lo que dice en el libro de Gálatas. Yo sé que usted tiene ahí la palabra de Dios. En el libro de Gálatas, en el capítulo 1, vea los versículos del 6 al 8, el cual tiene por portada en la Biblia que yo tengo. Dice, no hay otro evangelio. Aclaro esto, porque se pregona de diferentes maneras un evangelio que no existe del reino. Y el reino que es de Dios es oculto y se pregonan evangelios que no vienen de Dios.
¿Están ahí, mis amados? Dice así en el libro de Gálatas, capítulo 1. Veamos los versículos del 6 al 8, que dice así: estoy maravillado, dice Pablo, de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas, si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, sea pecador. O sea, con la llegada del rey, llegó el reino. Yo me recuerdo en países como Centroamérica y otros países de Sudamérica, fueron descubiertos. Descubrir significa ver por primera vez, ver algo que no sabíamos que existía, pero existe. Fue descubierto en su mayoría por España, por los españoles, y fue conquistado. Conquistar significa tomar control del lugar. Descubrir significa ver que existe. Conquistar significa, es como en la guerra. Llegan dos bandos, pelean, y el que gana, conquista. Toma los bienes del otro y toma control del lugar donde el otro está. O sea, dice, el reino de Dios se ha acercado. Y llega el reino de Dios, pero al llegar el reino es porque llega un rey. Si llega un rey, significa que con él llega un reino. Porque si llega un rey, automáticamente, si no tiene autoridad, no es reconocido. Jesucristo no vino y dijo, hey, ¿sí me aceptan como rey? No, Él vino con la autoridad del reino, a establecer un reino que ya había sido enviado por Dios a través de Jesucristo. Entonces, cuando el reino llega, es porque el rey llega a través de ese reino. Pero vea usted, ¿por qué es que Jesucristo marca pautas? ¿Se recuerda cuando los hermanos biológicos de Jesucristo le dijeron, hey, ¿qué no vas a subir a Jerusalén? Porque nadie que es profeta hace milagros a ocultas. Tienes que presentarte para que te vean y te reconozcan como el enviado de Dios. Pero Jesucristo le dice estas palabras: no es mi tiempo subir a Jerusalén. Vuestro tiempo a la verdad pueden ir cuando quieran, pero mi tiempo tiene marcados los acontecimientos. ¿Sí se da cuenta? O sea, todo lo que paulatinamente Jesucristo hizo fue porque automáticamente era el tiempo que Dios había establecido. O sea, por eso de que cuando el ángel le habla a Daniel, en Daniel 9:23, y le dice, hey Daniel, 70 semanas están establecidas para tu pueblo, que es Israel, y para tu santa ciudad. 7 semanas serán para restablecer los muros y el templo en Jerusalén. Y 62 semanas se le dará muerte al Mesías. ¿Se da cuenta que ahí no habla de resurrección? Habla de muerte. Porque las 69 semanas para el pueblo de Israel se detuvieron con la muerte del Mesías. Y el reloj, el Kairos de Dios se detuvo. Y el tiempo profético de Dios está detenido. Las 69 semanas se cumplieron cuando Cristo fue muerto en la cruz. Cuando aquellas palabras que marcan historia para toda la humanidad, Cristo dijo, consumado es. Hecho está. Y usted y yo, en esa consumación, entramos por su gracia. Porque en la muerte de Cristo se cumple el tiempo profético de inicio a Israel. Pero tienen 69 semanas. Y la semana 70 es aquella que se cumplirá cuando el anticristo surja. Pero ahorita estamos nosotros en el tiempo de gracia. Juan el Bautista marca un lapso en el cual la ley que condenaba
quedó atrás. Y en el tiempo precioso, magno, el superior de toda la historia, después que Juan el Bautista cumple su papel y entra Cristo, dice: he aquí, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos, creed en el Evangelio, porque ese Evangelio marca el inicio de algo. Y cuando Jesucristo llega al Jordán y le dice: primo Juan, bautízame, y Juan le dice: ¿cómo? Tú que eres aquel Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, como dice Juan 1:29, ¿vienes a mí para que yo lo haga? Pero él le dice: necesario es que se cumpla toda palabra de justicia establecida. Pero termino con esto. Jesucristo estaba pasando en el desierto el tiempo de prueba, mientras Juan estaba siendo encarcelado y muerto por Herodes. A petición de Herodita le fue quitada la cabeza, como se lo había anticipado desde tiempo antiguo al profeta Elías. La cabeza de Elías quiero, decía Jezabel. 400 años después se cumple tal petición. Y la cabeza de Juan el Bautista, puesta en bandeja de plata, marca el inicio de algo trascendental. Jesucristo dijo: pasé la prueba en el desierto, se cumplió el acontecimiento que me detenía. Tengo 30 años y mi ministerio es tiempo de comenzar. He aquí, el tiempo se ha cumplido. Pero lo dejo con esto. La palabra declara que cuando Jesucristo fue bautizado, el cielo fue abierto y ha quedado abierto a partir de entonces. Aquellas almas que no quieren ser restauradas es porque no quieren accesar. Pero la palabra declara que los cielos fueron abiertos y Dios habló a la humanidad. La voz de Dios se dejó escuchar diciendo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. Y además cumplió la promesa, porque dice que del cielo descendió a manera de paloma el Espíritu de Dios, el cual posó sobre Jesucristo. En el bautismo de Jesucristo las cosas fueron hechas. Pero aquello que fue anunciado desde el Antiguo Testamento, a través de Jeremías, ya Dios había hablado de que haría un nuevo pacto. Puedes verlo en Jeremías 30 al 33. A través de Amós, ya Dios había dicho que iba a establecer un nuevo reino. Y a través de Ezequiel, Él dijo que vendría una generación a la que le daría un nuevo corazón. Y con esa llegada también Él advirtió, a través del mismo Ezequiel, que también daría a un nuevo pueblo. Tú y yo hemos sido el injerto que Dios estaba preparando para estos tiempos, porque a través de eso Él hizo la obra en Cristo Jesús. Y termino con esto. En el libro de Gálatas, en el capítulo 4, del 1 al 3, Dios habla inspirando a Pablo y diciendo: antes, debido a la ley, éramos esclavos de los rudimentos de la palabra de Dios. Pero solo quiero que veamos en el libro de Gálatas, en el capítulo 4, los versículos del 4 al 7, en el cual te darás cuenta: llegué yo en el tiempo justo. Llegaría a la iglesia que Dios había asignado
¿Estaré hablando con los hermanos que Dios ya había preparado? ¿O me tendré que mover como me dijo alguien? Dios me dijo que no es esta la iglesia a donde yo tengo que llegar. Y aunque te parte el corazón, pero hay cosas que Dios ha asignado, no por nosotros, sino por su propósito, en su divino tiempo, pleroma, que es la plenitud de los acontecimientos. Y dice así en el libro de Gálatas 4, los versículos del 4 al 7, que dice así: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Amén. Quiero pedirte, amado pueblo, que te pongas de pie. Éramos esclavos debido a la ley. ¿Por qué Cristo llegó bajo la cobertura de la ley? Y alguien dijo: no digas esto a la iglesia, porque la iglesia no está preparada. ¿Ves cómo es el corazón de Dios, su amor tan inmenso, que sin dejar a un lado a los que estaban sometidos a los rudimentos de la ley, el apóstol Pablo dice a la iglesia de Galacia: ¿y cuándo fue el cumplimiento del tiempo? La espera de Dios. Él envió a su Hijo para redimir a los que estaban bajo la ley. Y por cuanto hemos sido redimidos por Cristo, no estamos en la condenación de la ley, sino bajo la gracia. Y por esa gracia hemos sido adoptados como hijos delante de Dios. Y como hijos, hermanos de Cristo, para que aquel que era el único heredero de todo lo creado por el Padre, vengamos a ser juntamente con Él coherederos de las cosas de Dios, y ya no somos esclavos del temor, sino somos ahora hijos, y si hijos, herederos del reino, juntamente con Cristo Jesús. Amén. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Comienza hablando desde el 15. Por cuanto ahora id a toda la tierra y pregonad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Pero sé que tú crees, yo también creo. Mi fe me permite, dijo Hebreos 1:3, reconocer que todo lo creado, el cielo y la tierra,
fueron creados por el poder de la palabra. Y la fe me permite reconocer que si creo en Cristo, me da esta promesa. Y dijo Jesucristo en Marcos 16:17: y estas serán las señales que seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre hablarán nuevas lenguas. Si tomaren serpientes en sus manos, si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Y en mi nombre pondrán sus manos sobre los enfermos y estos sanarán. Te he venido a proclamar a un Dios que en la persona de Jesucristo, cumplido el tiempo esperado, llegó para que por gracia tú y yo fuéramos alcanzados. Ha reconocido el poder del reino, ha reconocido el poder del evangelio que Cristo trajo. El evangelio es muerte o vida. Por eso dice en el libro de Hebreos 4:12: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y es más cortante que espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, discierne los pensamientos y el corazón del hombre. Porque el evangelio no es cuestión de tradición o costumbre. El evangelio es el pasaporte que nos lleva. Ya hay un lugar de origen y hay un lugar de destino, y los dos son uno solo. Porque tú y yo salimos, nuestro origen es de la presencia de Dios, y nuestro destino es volver nuevamente a la presencia del Padre. Padre, he predicado tu palabra, amado Rey. He predicado en el mover de los tiempos los acontecimientos que tú has declarado conforme a tu divina voluntad. El hombre, mi Dios, no es quien para conocer los tiempos y las sazones, pero sí las señales de los tiempos, para que reconozcamos que tu venida, oh Cristo, está pronta, que tu llegada, Padre amado, los acontecimientos lo marcan, que todos estas inclemencias de los cuales el hombre está alarmado, es solo, como dijo Jesucristo, principio de dolores, pero aún no es el tiempo. Llénanos, mi Dios, con una mayor porción de tu presencia. Haz descender sabiduría de lo alto, que brote en nosotros como manantiales de agua viva, y nos haga, oh Padre amado, como dijo Cristo a la samaritana, beber de esa agua que salta de muerte a vida, y de la cual no tendremos sed jamás. Padre, gracias por este tiempo, gracias por esta oportunidad, mi Dios, gracias porque has inyectado en nuestro espíritu aquellos de lo cual habrá demanda, y nos has alimentado para estar preparados. Y Dios, gracias por tu palabra, gracias por tu mensaje, gracias, Padre amado, por este tu pueblo, Reino Unido, centro de adoración. Mandamos, oh Padre, palabras de poder tuyo y de sanidad a aquellos cuerpos que quizá están en una cama, postrados, oh Dios, en un lecho. Padre, enviamos tu palabra de poder, la sanidad descienda sobre sus cuerpos, Padre, la libertad a aquellos que están encarcelados, a aquellos, oh Dios, que aún respirando caminan muertos, porque es Cristo el que da vida, y sin Cristo hay muerte espiritual a todo aquel que deambula, Padre.
Yo te doy las gracias por este tu pueblo. Te pido cobertura, bendición, oh Dios. Que seas tú en ellos una semana más de victoria. Que descienda, Padre, sobre ellos una fuerza mayor para que puedan cumplir con sus compromisos laborales. Multiplica, oh Padre, sus ingresos. Que puedan cumplir, oh Dios, las demandas que en esta sociedad tenemos como mortales. Padre, bendice y multiplica los ingresos de esta tu iglesia. Que los diezmos, las ofrendas, oh Padre, que sean recaudadas, venga de corazones generosos, corazones entendidos, corazones dadivosos que comprendan que tu reino avanza a través de la aportación de aquellos que han entendido tu mensaje. Te bendecimos, Padre, te exaltamos y te damos las gracias. En el nombre bendito de Cristo Jesús, tu Hijo amado, en esta hora te oramos con acción de gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Y el amado pueblo de Dios, a través de esta ofrenda de palmas, dice al Todopoderoso en esta bendita hora: amén, amén, amén. Déselo fuerte al Todopoderoso. Amén. Hermanos, si pueden tomar a su asiento un ratito, por favor. Solo tengo unas noticias. Hermano Alberto, ¿me podría hacer un favor? Terminar el live, por favor. En lo que salen los niños. ¿Sí me escuchan? Ok. Solo un recordatorio.